Hablamos más desde el qué hacer o cómo nos lo planteamos desde una organización como ecologistas en acción, ¿no? Yo creo que por un lado tenemos que seguir trabajando y es la parte más complicada, por lo menos a nosotras es la que nos resulta más difícil, ¿no? En la generación de un movimiento social fuerte, en la generación de alianzas sociales que puedan presionar para conseguir estos cambios. Yo creo que eso es clave, ¿no? Es decir, la disputa de la hegemonía política es fundamental y disputar la hegemonía política no es solo quién llega al gobierno, que ojo, a mí me importa mucho quién gobierne, no me da igual en absoluto, ¿no? Pero quien gobierna, y lo hemos visto incluso con algunos de los ayuntamientos del cambio, se encuentra con un montón de obstáculos estructurales, de protocolos, de todo tipo, porque las organizaciones políticas, las instituciones, no son neoliberales solo porque haya neoliberales en ellas, sino porque la propia institución se ha configurado en las últimas décadas con un montón de trabas, de obstáculos, como son los techos de gasto y un montón de cosas que operan ahí. Entonces, quien gobierne va a necesitar, si quiere abordar estos problemas, practicar cierta desobediencia institucional. Y eso solamente se puede hacer si tienes masas en la calle que apoyan, que ven bien y están dispuestos... Y concienciación, entiendo, claro. Absolutamente. Sí, pero la lucha es fundamental. Tiene que ir de la mano. Claro, tiene que ir absolutamente. O sea, a mí me parece que es absolutamente clave esa presión, ¿no? Fijaos en los propios días del COVID, los primeros días, la tensión que había entre lo que podía representar en el gobierno Nadia Calviño y lo que podía representar Yolanda Díaz, ¿no? Era una tensión fuerte. Y yo creo que si se ha decantado en cierto modo, en algunos aspectos, hacia lo que planteaba Yolanda Díaz, es porque incluso desde el confinamiento ha habido una enorme presión social que hablaba de aplanar la curva social, que hablaba de la situación de los despedidos, que hablaba del ingreso mínimo vital. O sea, a mí me parece que esa cuestión es fundamental, ¿no? Es decir, que necesitamos, digamos, disponer de esa masa, por así decir, concienciada y consciente de los problemas que afrontamos que puedan impulsar estos cambios. Por otro lado, necesitamos tener propuestas. Propuestas hay muchas desde la mirada del ecologismo, pero lo que no tenemos tanto, y hay que ser consciente de ello, es como una especie de planificación de algo que se pudiera hacer concretamente. Yo esto lo he hablado mucho, por ejemplo, con Carlos Sánchez Mato, ¿no? Es muy importante. Una buena parte de la economía crítica nos hemos dedicado a hacer filosofía de la economía y quizás no tanto el aterrizaje en una economía planificada, es decir, cómo en 5 o 10 años hacer una transición económica en las líneas que estamos planteando. Y cuando hablamos de mecanismos de protección social por un lado y en la transformación de los metabolismos económicos por otro, qué inversiones, de dónde van a salir. Eso requiere, bueno, pues esas estrategias de planificación que me parece que son claves, ¿no? Y desde ecologistas pues llevamos mucho tiempo en la medida en lo que sabemos, que por supuesto tenemos muchísimas lagunas de conocimiento, pero intentando hacer ese tipo de propuestas con respecto al mix energético, a cómo reformular el modelo de trabajo, a partir de informes que vamos haciendo, ¿no? Y luego la tercera pata es el ir poniendo en marcha pilotos y propuestas prácticas concretas y alternativas para ir generando laboratorios de experiencia. Por dos motivos, ¿no? En primer lugar, porque esos laboratorios de experiencias, hablamos de cooperativas de consumo, de iniciativas de agroecología, cooperativas de servicios energéticos, cooperativas de servicios financieros, es decir, todo eso que se enmarca dentro de la economía social y solidaria. Modelos de vivienda alternativa también. Efectivamente. Todo esto, yo creo que, por un lado, teje poder colectivo, digamos, satisface necesidades básicas de las personas concretas que están en esos modelos y a su vez se convierten en laboratorios de experiencias que luego pueden ser utilizadas por la política y por las instituciones para ampliar la escala. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, la estrategia de economía social y solidaria que se puso en marcha en el periodo legislativo anterior bebía de la práctica de todas las instituciones de economía social y solidaria que llevaban funcionando décadas atrás, casi no, desde la autoorganización más pura, ¿no? Entonces, lo que nosotros y nosotras intentamos es irnos manteniendo, por un lado, en la disputa de la cultural, es decir, en ese cambio de conciencia, por otro lado, en la generación de propuestas a escala
macro o a escala institucional que puedan servir para hacer esa transición a escala grande. Cuando dice a escala grande, decimos a diferentes escalas, la municipal, la autonómica, la estatal, hasta arriba del todo, vamos, hasta Europa. Todo, ¿no? Es decir, propuestas a ese nivel y por otro lado no olvidarnos de toda la cuestión de base y de toda la cuestión de autoorganización, que nos parece que es absolutamente central, porque a la larga, si los gobiernos nos fallan, si los gobiernos no están a la altura de los momentos que necesitamos, nos vamos a tener que autoorganizar y vamos a tener que ver cómo generar la mayor resiliencia posible en un marco en la que los gobiernos y quienes gobiernan, si eventualmente nos dieran la espalda.